La diferencia entre un emprendimiento que sobrevive, que crece y uno que se ahoga rápido está en cómo se manejan las finanzas del día a día. Si estás por iniciar, lo ideal sería diversificar como en finanzas. Lo ideal sería que guardes en este fondo de emergencia del emprendimiento el equivalente a 1 o 2 meses de gastos fijos en esta cuenta separada que creamos al principio. Comprar todo el stock para dentro de 3 meses o, por ejemplo, comprar stock para dentro de un mes y guardar el efectivo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Juntala. Este capítulo está dedicado a vos, que estás pensando en emprender o que ya arrancaste con tu proyecto y estás lleno de dudas, miedos, pero también con ganas. Porque emprender no solo es tener una buena idea, también es aprender a ordenarse con la plata. Acá vamos a dejar de lado los discursos motivacionales que abundan en redes sociales y les traigo herramientas concretas para ponerle números y estructura a su emprendimiento. Vamos a ver cómo armar un presupuesto, cómo calcular el flujo de caja semanal, qué tener en cuenta para tomar decisiones financieras en distintos contextos económicos y cuál debería ser, por ejemplo, tu liquidez mínima para no quedarte sin aire en el camino. Todo vamos a intentar hacerlo, como siempre, con ejemplos simples y aplicables. Ahora sí, bienvenidos a un nuevo episodio de Juntala, porque la plata se piensa. El siguiente contenido es un podcast de educación financiera. Todo el contenido tiene un propósito educativo. No constituye ninguna sugerencia, recomendación o promoción de algún instrumento financiero en particular. La agenda del capítulo de hoy, que la idea es ayudar a todo tipo de emprendedor, aunque el desafío es difícil, es primero ver algunos consejos para tener en cuenta antes de empezar a emprender, aunque si ya empezaste, creo que también está bueno repasarlos. Segundo, herramientas para ordenarse financieramente. Y tercero, vamos a resolver algunos ejemplos. Lo primero, cuando se habla de emprender, hay muchos consejos que se quedan en frases motivacionales como hacer un plan de negocio, emprender en algo que sea tu pasión, organiza bien los números. Pero acá, como creo que eso no alcanza, vamos a intentar ser un poco más concretos porque la diferencia entre un emprendimiento que sobrevive, que crece y uno que se ahoga rápido está en cómo se manejan las finanzas del día a día. Entonces vamos a enfocarnos en herramientas simples para organizar los emprendimientos y ver algunos ejemplos financieros para ponerlos en práctica. Entonces lo primero, repasemos 5 tips de cosas que deberías tener claras si querés emprender. Primero, no solo antes de empezar a hacer un emprendimiento tenés que hacer un presupuesto, sino que ese presupuesto tiene que tener un escenario base y un escenario pesimista. Esto es muy importante. No alcanza con proyectar solo, bueno, cuánto voy a vender, que obviamente eso lo tenés que hacer en base a el mercado que esperás tener, a cómo viene el consumo, sino que tenés que plantear un escenario base, un escenario esperable dentro de tus estimaciones y un escenario pesimista. ¿Qué pasa si vendes un 30% menos de lo que estimas? Eso te va a evitar que te quedes sin caja rápido. ¿Cómo llevas a la práctica este tip? Te armas una planilla como mínimo con 3 columnas, no solo con los gastos fijos y los variables, sino ingresos esperados, que es el escenario base, y un escenario pesimista, que puede ser, por ejemplo, un 30% menos. Si en el escenario pesimista igual podés pagar tus gastos fijos, bien, estás preparada o preparado para empezar este emprendimiento. Entonces, por ejemplo, si esperás vender 1.000.000 de pesos el primer mes y facturas 700.000 pesos, ¿llegás a cubrir con eso tus gastos fijos? Bien, ahí tenés un parámetro. Sigamos al segundo tip. Es muy importante, si estás por empezar con un emprendimiento, la separación de cuentas. Abrite una cuenta bancaria o una billetera digital distinta para el emprendimiento. Tenés que intentar no mezclar la plata personal con la plata del negocio, porque te va a costar mucho más manejarla si estás gastando dinero del proyecto o dinero propio. Así que es muy importante la separación de cuentas, te va a ayudar a gestionar mejor el dinero. Tercer tip. El flujo de caja semanal. No solo importa cuánto esperás facturar en el mes, que eso ya lo vimos en el presupuesto, sino también tenés que tener una idea de cuánto entra y cuánto sale
por semana. Hay emprendimientos que son más estacionales, por ejemplo, la primera o la última semana del mes se mueve mucho la caja y el resto de las semanas no tanto, y hay otros emprendimientos donde todas las semanas son similares. En muchos cambia el fin de semana y los días hábiles. Bueno, para eso tener una planilla semanal con entradas y salidas. Al principio lo vas a estimar y una vez que arranques con el emprendimiento ya vas a ir teniendo evidencia de lo que pasa en la práctica. Y así vas a evitar quedarte sin efectivo en el camino. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Dividir el mes por semanas. En una columna pones entradas, ahí van los cobros, las ventas efectivas. En otra pones salidas, alquiler, proveedores, impuestos. Y ahí vas a ir calculando el saldo semanal. La idea es que nunca arranques una semana con menos caja que los pagos que tenés que hacer. Para eso es fundamental este consejo. Ahora sí, vamos al cuarto tip. El costo oculto del tiempo. Nuestro tiempo es un costo y a veces nos olvidamos de eso cuando emprendemos. Entonces, cada hora que le dedicas a tu emprendimiento tiene un valor y es importante que lo incluyas en la ecuación. Quizás en el corto plazo decís, bueno, esto no es tan importante, pero para que tu emprendimiento dure a lo largo del tiempo, está bueno que no te engañes y que sepas cuánto ganás de acuerdo al tiempo que le dedicas, porque no estás trabajando gratis. Entonces acá te voy a dejar una fórmula para que calcules cuánto vale tu hora. Un ejercicio que podés hacer si no sabes si emprender o si tirarte a la pileta es agarrar tu sueldo actual y dividirlo por las horas mensuales trabajadas. Una vez que hiciste esa cuenta, tu sueldo dividido las horas mensuales trabajadas, eso te va a servir como una referencia para irlo comparando mes a mes con la facturación de tu emprendimiento, pero a la vez las horas dedicadas. Entonces, por ejemplo, si un mes con tu emprendimiento facturás y ganás neto 3 millones de pesos, pero trabajaste 180 horas, bueno, tu hora de trabajo para tu emprendimiento valió 16.666 pesos. En cambio, si trabajaste 200 horas, mucho más, y facturaste 2 millones de pesos, bueno, ahí tu hora vale 10.000 pesos. Entonces, está bueno que tengas una referencia previa a emprender y si vos hoy no estás con un trabajo estable, podés averiguar cuánto es el sueldo de alguien que trabaja algo similar a lo tuyo para ver si vale la pena el esfuerzo de encarar un emprendimiento o no estarías dispuesto a eso. Igual los que emprendemos siempre terminamos dedicando muchísimas horas porque en el medio también está la pasión. Pero bueno, más allá de la pasión, es interesante en algún momento sentarse a hacer estos cálculos. El último tip, muchos emprendedores se endeudan para lanzarse con un emprendimiento. Bueno, acá intenta aplicar la regla del 3X. ¿Qué quiere decir? Si vas a pedir un préstamo para arrancar, intenta que la cuota mensual no supere 1/3 de la utilidad esperada para un mes, para este negocio que vas a hacer. Si no, cada mes vas a estar corriendo detrás de la deuda en lugar de enfocarte en hacer crecer tu negocio. Ahora es momento para quienes quieran arrancar un emprendimiento y necesiten un poco de educación financiera, de repasar algunas cuentas rápidas que habría que hacer también antes de lanzarse a emprender. El primer ejemplo financiero típico que vamos a hacer y vamos a ir viendo cuentas rápidas que ustedes tienen que tener a mano es el dilema del stock inicial para alguien que va a emprender. Entonces, por ejemplo, tenemos 2 millones de pesos para arrancar con nuestro emprendimiento y ahí tenés distintas alternativas. Por ejemplo, acá te enfrentas a la decisión de comprar todo el stock para dentro de 3 meses o, por ejemplo, comprar stock para dentro de un mes y guardar el efectivo. Obviamente el valor, ustedes pongan el que sea respecto a su emprendimiento. Acá ponemos valores hipotéticos. Pero pensemos, ¿no? Porque en este momento, además que la tasa de interés en Argentina estuvo tan volátil con tantos cambios, es muy importante saber hacer este análisis. Si compras todo el stock para 3 meses, ¿qué ganas y qué perdés? Bueno, te cubrís de la inflación y de aumentos de proveedores. Hay que ver si eso vale la pena, o sea, si la inflación va al alza, eso vale la pena. En cambio, si los proveedores por alguna razón pueden llegar a bajar los precios en los próximos meses, no tanto. Pero a la vez, si compras todo el stock para dentro de 3 meses, estás inmovilizando la plata, vas a tener menos liquidez para pagar gastos fijos y también tenés que considerar costos de almacenaje y también hay que tener en cuenta posible pérdida de mercadería cuando vos te vas a estoquear. Y bueno, siempre hay un riesgo de no vender lo esperado y que te quedes sin la mercadería y sin caja. En cambio, ¿qué ganas y qué perdés si compras stock para un mes y guardas un poco de efectivo? Estamos analizando cómo arrancar tu emprendimiento. Bueno,
Primero, si guardás efectivo de ese que tenés para iniciar el emprendimiento, vas a conservar liquidez para el alquiler, para sueldos, para imprevistos, para distintos costos que tengas. Además, vas a poder reponer con lo que vendés en vez de usar tu inversión inicial, pero tenés el riesgo de que los precios suban y entonces tu margen se achique, de que los proveedores te aumenten. Entonces, cuando hay expectativa de devaluación, inflación, ahí puede empezar a ser interesante estoquearte. En cambio, si hay expectativas de baja de precios, ahí no tanto. Una regla de decisión práctica: si estás por iniciar, lo ideal sería diversificar, como en finanzas, y entonces en este caso guardar para cubrir por lo menos un mes de gastos fijos, y con lo que sobra ahí sí te decidís cuánto estoquearte. Y después vas a ir viendo cómo viene tu negocio y en base a eso también vas a ir aprendiendo de tus propios datos, que eso tiene mucho valor. Segundo caso, elegir entre pagar al contado o pagar en cuotas. Y esto no solo sirve para los que vayan a emprender, sino también para los consumidores. En este momento también en el que las tasas de interés en Argentina han cambiado tanto, claro, cuanto más alta está la tasa de interés, más costo de oportunidad tenés de pagar el contado, porque más atractivo es a veces pagar en cuotas y poner tu plata a generar un rendimiento. Esto es siempre que la tasa de interés en una economía suba. Una herramienta que está buenísima y muy sencilla es que entren a infleta.com.ar y ahí comparan si le tienen que pagar a un proveedor o cualquier consumo que tengan que hacer en su vida diaria. Ustedes ponen el monto y les analiza de cuánto debería ser el descuento al contado para que les convenga. Cuanto más alta es la tasa de interés, por ejemplo, la tasa de interés que te paga un plazo fijo, más alto tiene que ser el descuento para que te tienten a pagar al contado. Porque si no, pagas en cuotas, sobre todo si son cuotas sin interés, ahí está la oportunidad y pones a rendir el dinero. Entonces, esto lo tenés que analizar porque puede ser una variable a negociar con tus proveedores. Che, está todo bien, yo te voy a comprar a vos, pero me dejas pagarte en cuotas y mientras pones la plata a generar un rendimiento. Como regla rápida, por si no llegan a entrar a Infleta a resolver su caso particular, si la inflación o la tasa de interés es mayor al interés que te cobran por las cuotas, entonces te conviene pagar en cuotas. En cambio, si es menor, mejor pagar el contado. Y siempre si pagan el contado, negocien un buen descuento y comparan las tasas de interés con la inflación futura que se está esperando, que por ejemplo para todo 2025 en Argentina es del 32%. Ahora sí, veamos una tercera herramienta. Hay un concepto que tenés que conocer si querés emprender y es el punto de equilibrio, que es la cantidad mínima que tenés que vender para no perder plata. A partir de ahí, todo lo que vendas extra empieza a ser una ganancia. Entonces, por ejemplo, querés vender un producto que te cuesta 5.000 pesos producirlo y lo vas a vender a 8.000 pesos. Estás ganando 3.000 pesos por unidad. Ese es tu margen. Tus gastos fijos, alquiler, luz, internet, son de 300.000 pesos. Estamos haciendo un ejemplo básico. Entonces, la cuenta que tenés que hacer es gastos fijos dividido ganancia por unidad. 300.000 pesos dividido 3.000 pesos. Y eso te da 100 unidades. ¿Qué significa? Bueno, que si vendés menos de 100 unidades, perdés plata. Y si vendés exactamente 100, cubrís tus costos, no ganas ni perdés. Y desde la unidad 101, ahí vas a empezar a ganar de verdad. En resumen, el punto de equilibrio te dice cuánto tenés que vender para sobrevivir. Todo lo que venga después de eso es crecimiento. Algo que a la vez siempre hay que hacer es imaginarse, siempre que uno va a hacer algo, cuál es el peor escenario. Entonces, desde finanzas, siempre hay que hacer la cuenta de ¿y si me va mal? Porque vamos a tomar después decisiones más tranquilas y también hicimos esa cuenta y nos preguntamos eso. Entonces, ¿cuántos meses puedo aguantar sin vender nada? También muchos emprendedores deciden arrancar en el mundo del emprendedurismo mientras tienen un trabajo en relación de dependencia u otro ingreso. Esa puede ser una posibilidad. Aún así, está bueno hacerse esta pregunta y entonces la fórmula que tienen que aplicar sería ahorros divididos gastos fijos. Entonces, eso te da los meses de oxígeno que tenés. Por ejemplo, si tenés 900.000 pesos de ahorros y de gastos fijos
300.000, bueno, vas a tener 3 meses para sobrevivir y corregir. Es importante tener ese aire a la hora de empezar a emprender. Y después, cuando a tu emprendimiento le vaya muy bien y vayas avanzando, un tip desde la educación financiera para ayudar y para emprender es que también tengas un fondo de emergencia del emprendimiento. Y eso también es más fácil si creaste esa cuenta aparte para emprender, esas cuentas separadas de las que hablamos al principio del capítulo. Entonces, como las personas necesitan un fondo para imprevistos, los emprendimientos también. No es plata socia, sino es un seguro de supervivencia y tenerlo también te ayuda a tomar mejores decisiones. Lo ideal sería que guardes en este fondo de emergencia del emprendimiento el equivalente a 1 o 2 meses de gastos fijos en esta cuenta separada que creamos al principio. Y atención, si tu negocio es muy estacional, por ejemplo, está relacionado al verano, vendés helados, bueno, entonces este fondo de emergencia del emprendimiento subilo a 3 o a 4 meses porque eso te va a dar más aire y va a evitar que termines cerrando por falta de caja durante el invierno. Una última cosa antes de terminar el episodio. Un buen emprendedor es el que se paga a sí mismo. Muchas veces hay una gran confusión, por ejemplo, si pones un kiosco y vos mismo lo atendés, en realidad te estás ahorrando el sueldo de un empleado. Por lo tanto, si llega a ser así, si vos mismo atendés tu emprendimiento, tu kiosco, tenés que tener un sueldo por realizar esa tarea. No es lo que sobra a fin de mes, bueno, sacás un poco de la caja, no. Tenés que tener un sueldo para, además de las finanzas del emprendimiento, tener ordenadas tus finanzas. Yo sé que al principio es difícil y se hace lo que se puede, pero intenta apuntar a que tu emprendimiento te pague un sueldo según la cantidad de horas que le dedicas. Y así termina este episodio de Juntala para todos los que sueñan con arrancar su propio proyecto, que es algo muy lindo y que yo creo que falta un poco este espíritu en la Argentina. Sucho, cuando vino a Juntala este año, nos dijo, hay que empezar a hablar de cómo invertir en la economía real, de cómo crear proyectos, así que nuestra idea es, desde acá que hacemos educación financiera gratuita, ir de a poco también dando tips, no solo para invertir en el mercado de capitales, sino también para invertir en la economía real. Así que si llegaste hasta acá, no es de casualidad. Probablemente tenés una idea dando vueltas hace tiempo. Ojalá este capítulo haya sido ese empujón que necesitas para animarte a empezar, aunque sea de a poquito, en chiquito y aunque no esté perfecto. Porque emprender no es tener todo resuelto, es dar el primer paso con lo que tenés hoy. Si te sirvió, como siempre, dale un me gusta o compartirlo con alguien que sabes que está por lanzarse y por emprender. Y no te olvides de suscribirte al canal, así te enterás cuando sale el próximo episodio. Nos vemos la semana que viene con nuevas ideas, con otro capítulo de Juntala, porque la plata se piensa.